Ahora le damos la bienvenida al doctor Henry Cucalón Camacho, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad SEC, abogado por la Universidad SEC, máster en Derecho Administrativo por la Universidad Católica de Guayaquil, máster en Derecho Constitucional por la Universidad Espíritu Santo. Se ha desempeñado como secretario general de la Procuraduría del Estado, secretario general de la Municipalidad de Guayaquil, asambleísta provincial por 2 periodos en la Asamblea Nacional, ministro de Gobierno del Ecuador, también ha sido candidato presidencial. Le damos la palabra al doctor Henry Cucalón con su ponencia. La Asamblea Constituyente en Ecuador, instrumento de desarrollo democrático o fuente de inestabilidad institucional. Fuertes aplausos. Mi profundo agradecimiento por mi participación. Gracias en este Congreso Internacional de Derecho Constitucional, al Instituto, a la Corte DICE. Un saludo a todos los asistentes, principalmente a los jóvenes ávidos de aprendizaje y a todos los asistentes, a los señores magistrados de la Corte y a mis compañeros del panel, Jorge, José, Gabriel, Leonel, por sus importantes intervenciones. Vivimos un vértigo electoral, producto de un ejercicio de participación ciudadana como es la consulta, que en mi criterio abre la posibilidad de que pueda existir una oportunidad de cambio jurídico. Y eso parece que conlleva esta duda que se plantea, si esto es un instrumento de desarrollo democrático o es una fuente de incertidumbre, de inestabilidad, en este caso institucional. ¿Cómo llegamos a esto? Hay varias teorías. Una, muy válida, muchos años de críticas y de profundos deseos de cambios constitucionales que se han visto atropellados porque o no han existido los pasos necesarios o no han tenido cabida en el ordenamiento jurídico. También a compromisos electorales asumidos por los candidatos finalistas que lo dijeron en campaña, espero no solamente para contentar a los círculos rojos. Tercero, también, producto de la vieja práctica de que no me dejan gobernar, o inclusive como una táctica de distracción, o por qué no, el pretexto para poder constitucionalizar las leyes, es decir, en sentido inverso a lo lógico, siempre encontrando un culpable. Pero el hecho es que nos encontramos en el proceso. Esta Constitución, por la cual voté que no en septiembre del 2008, pero la he respetado y la he defendido, cual más, porque la democracia no funciona solamente cuando uno gana, tiene algo que ninguna otra Constitución tenía. En su proceso de desmembramiento constitucional, consistente en la enmienda, en la reforma, y nada más y nada menos que un procedimiento para sustituirla totalmente. Eso no lo ha tenido ninguna carta magna del Ecuador. Un proceso para matarla, hablando en términos criollos, y que venga una nueva. Con lo cual se deja a un lado la parte tradicional, histórica, política, constitucional, que era producto de lo que era una dictadura, de un gobierno de facto, y era el paso ineludible para regresar a la democracia. En este ejercicio de plenos poderes, de poder constituyente originario, en mi criterio ya derivado, porque el proceso fundacional fue uno en 1830. O también cuando era resultado de procesos políticos cuya exigencia hacía viable su inicio. Pocos se acuerdan que en la resolución de destitución o de cesación de Bucaram, un sector político exigió en la resolución, que era más larga que la Carta Papa Noel, que se ponga el llamado a una constituyente, que después fue refrendado en la consulta de mayo del año 97, por citar un ejemplo, porque ya estaban en un régimen constituido, mal o bien, bajo la Constitución del 79. También lo que sucedió en el año 2007, como parte de un proceso en que se requería una nueva constitución, supuestamente hasta el fracaso de lo que estaba existiendo y como una propuesta electoral, sin haber pasado los debidos controles porque la Constitución no lo preveía. El hecho cierto es que hubo una consulta popular de arranque y un referéndum que lo aprobó. Si estamos ante estas circunstancias novedosas, distintas, adicionalmente con el fuerte control
que tiene la Corte Constitucional, que más allá de lo que diga la propaganda, dictaminó el inicio de este proceso. Y qué bueno que el poder constituido se haya sujetado a sí mismo al marco de la Constitución y de la ley, y que haya existido un dictamen al estatuto propuesto y que tiene un marco de operación. Ese marco que nos indica que no puede ser de plenos poderes, que no puede ser de facultades omnímodas, entre otras cosas por algo muy lógico, que no hace falta ser abogado, porque estamos en un régimen constituido, tan constituido que el presidente de la República, de quien nadie duda de la legalidad y legitimidad de su ejercicio, tiene 6 meses en el mandato, al igual que el Congreso Nacional, sin perjuicio de las críticas que pudieran haber acerca de su desempeño. Y lo más importante, al no ser refundacional, porque los países no se fundan cada vez que se expide una constitución, no podemos alejarnos de los compromisos que somos suscriptores internacionalmente. Y ahí viene el famoso concepto de los derechos que tanto recelo o miedo puede generar de los que somos suscriptores, no necesariamente del estado de deseos. Porque muchos de los principios que están en la Constitución del 2008, de las garantías, son principios desarrollados en la Constitución del año 98, sino que redactados de otra manera, más las debidas incorporaciones. A mí me gusta mucho el capítulo del debido proceso y saludo que nadie ponga en duda ese tipo de situaciones. Pero si ya tenemos estos antecedentes, tenemos un marco constitucional, tenemos un dictamen que respetar, un orden constituido en plena vigencia de quien nadie duda de su legitimidad. Si tenemos claro que vamos a ir, si es que votamos a favor, yo considero que ese es el camino, para expedir una nueva Constitución. Si estamos claros que la Constitución, en términos abstractos de democracia liberal, es un conjunto de principios que nos rigen a todos. Están los derechos y garantías que nos rigen a todos. Y está fundamentalmente cómo se organiza el poder. El estatuto del poder le llama el doctor Hernán Salgado, cómo se organiza el Estado y cómo se organiza el gobierno. Si tenemos esos antecedentes y con lo cual vamos a ir a las urnas en un proceso que puede tener una pequeña contradicción, no jurídica, sino práctica. Hay 2 preguntas de referéndum, una pregunta de enmienda y una pregunta para cambiar lo que vamos a votar al principio. No sé si es parte de la estrategia aprovechar el combo, pero no tiene mucha lógica, insisto, política, no digo jurídica, no estoy haciendo ese análisis, de que por un lado tratemos de cambiar, desmembrar la Constitución y por otro pedir la sustitución total de lo que estamos en las 3 primeras preguntas. Pero bueno, a lo mejor es una estrategia, se escapa a mi criterio. Si tenemos esos antecedentes y si sabemos que no queremos repetir lo que sucedió en la Asamblea Constituyente del año 2007, donde se cesó a la Asamblea Nacional, donde se expidieron amnistías, donde se expidieron mandatos constituyentes, donde se designaron, encargaron y destituyeron funcionarios al mismo tiempo, pese a que no había los antecedentes constitucionales que tenemos. Sí es obvio que no estamos en los procesos constituyentes anteriores, principalmente una figura que veo que ahora me la citan en todas las entrevistas. Yo pensaba que a Velasco Ibarra había que citarlo por ser el líder que luchó contra el fraude electoral, contra la pureza del sufragio, el hombre que desarrolló el más grande plan vial en el tercer velasquismo, la persona ilustrada de honestidad acrisolada, que lee la Biblia a las 4 de la mañana, no sabía que era un referente en derecho constitucional porque violó todas las constituciones que tuvo. Pero si vamos a ese ejemplo que veo que se ha puesto de moda, no sé, misteriosamente en el Ecuador, solo como anécdota, ¿no? El señor que llegó en burro desde la frontera como jefe supremo, convocaron a una constituyente, la del 45, dicho por los historiadores la mejor que ha tenido el Ecuador, no le gustó, la cesó. Convocó a la del 46, tampoco le gustó y la cesó. El señor en 3 años gobernó con 3 constituciones distintas y después obviamente fue derrocado. Digo esto porque si ya no estamos en esos avatares, si nuestros problemas es la lucha contra el crimen organizado, como bien lo señala el doctor de la Gasca, si nuestros problemas son económicos, si al mismo tiempo que estamos diciendo que estamos avanzando, que podemos enfrentarlo de mejor manera, ¿por qué se genera esta incertidumbre adicional? Si adicionalmente, recordemos que son varios procesos electorales, ¿no?
Y eso puede poner un poco intranquilo a los agentes económicos. En mi criterio, participar activamente en procesos eleccionarios jamás será una contravía contra el desarrollo, pero comprendo que puede haber nerviosismo, comprendo que pueda la seguridad, la institucionalidad, seguridad jurídica me refiero, puede ser un poco maltrecha hasta cierto punto, porque hay muchas elecciones. Recordemos que no solamente va a haber 3, consulta, elección de constituyentes y referéndum, sino que obligatoriamente y en la práctica, no nos engañemos, tiene que haber una elección para darle vida a lo que disponga el régimen de transición, pues. Eso es parte normal de un régimen constitucional. Vamos a ir a otra elección, porque si no será pues un simple maquillaje, y no creo que queramos un simple maquillaje. ¿Por qué esta oportunidad de instrumento de desarrollo que puede significar debatir lo que hemos hablado todo el día? Las inquietudes legítimas y válidas que se han planteado en este escenario. El tema orgánico, que es donde yo tengo la mayor cantidad de diferencias con esta Constitución. ¿Por qué el análisis y cuál es el rol del Consejo de Participación Ciudadana y sus atribuciones tienen que ir a una Asamblea Nacional? Si debe existir 5 o 3 funciones del Estado. Si la nueva Asamblea Nacional, más allá de llamarse Cámara, Senado, Parlamento o cualquier nombre, pasamos a una transformación integral. Elecciones intermedias, requisitos, integración, conformación, periodos, entre muchas otras cosas. ¿Por qué eso podría alterar? ¿Por qué podría generar esa incertidumbre? Si lo que van a hacer los constituyentes es tener plenas facultades para expedir una constitución, no facultades omnímodas para intervenir en otras funciones del Estado. Más allá que muchos de los que están aquí saben, porque lo comentamos en los pasillos, que ya saben qué es lo que van a hacer. No sabemos ni quiénes son los elegidos, no se ha aprobado, pero todo el mundo asume que van a cesar a todo el mundo. No nos engañemos a esta altura del partido. ¿De dónde salen esas incertidumbres? ¿Por qué en vez de ver lo positivo de lo que hay que cambiar en el régimen orgánico también, entre lo cual está el tema del Consejo de la Judicatura, si debe seguir siendo un órgano de gobierno o es un ente administrativo el que compra vitaras e impresoras? O si también vemos la autonomía de la Fiscalía, o cuál va a ser el nuevo régimen de competencias y el ordenamiento territorial, desechado por un momento por algo de miedo, el tema del federalismo. El régimen económico, entre los que defienden que una constitución sí debe tener una ideología incrustada, en este caso estatizante, o los que creen automáticamente que hay que ir al modelo del año 1998, donde se puso economía social de mercado, con lo cual aterra a otros sectores de la población. Si debemos analizar, jamás en regresión de derechos, con lo cual no estoy de acuerdo, si los capítulos que históricamente han estado en el Código Laboral deben estar en la misma Constitución, como es el caso, y lo conversaba con Gabriel el otro día, el tema de las utilidades. No estoy hablando de quitar las perezas, estoy hablando de un debate. ¿Cómo así están a nivel constitucional y no solamente a nivel legal como han estado de forma histórica? ¿Cuál va a ser el manejo del Estado en cuanto a los derechos de participación, jamás regresivos? No he escuchado, puede ser que se me haya escapado, el gran debate si el voto debe ser voluntario o debe ser obligatorio. Todo el capítulo de derecho de participación, nunca hacia atrás, pues obviamente. Aquí nadie quiere ni cartas negras ni cartas de la esclavitud. Nadie está en duda de que somos ciudadanos. ¿Por qué no se ha dado ese debate? Eso que yo le llamo instrumento de desarrollo democrático, deliberativo. ¿Por qué le tienen tanto miedo a lo que está en el estatuto, las 2/3 partes? Es una de las partes que a mí, en cambio, más me gusta. Porque si ya no puedes llegar por la voluntad al gran acuerdo, porque una constitución es un pacto social que debe ser cumplido por todos, no es una hoja de ruta entre vencedores y vencidos. En parte de nuestro problema, y aquí hay jurisconsultos y estudiantes, parte de nuestros problemas es que no importa qué es lo que se apruebe, porque al día siguiente no cumplimos nada. Ese es nuestro gran problema, un problema también de idiosincrasia, de falta de cultura de legalidad, por así decir. Pero ¿por qué no hemos debatido todavía eso? ¿Saben por qué? Porque nos estamos concentrando en algo que hace ruido. No el proceso democrático deliberativo. Hay pleno derecho a las personas que van a decir que no. Por supuesto, no a la consulta. Y ojo, cuidado inclusive diciendo sí a la consulta y sí a la constituyente, si se repiten los vicios de las últimas asambleas
o si veo asambleístas que me dicen que la unidad de materia solo es al principio, cuando lo presento en ventanilla o por internet y no en el desarrollo de la misma, bueno, puede ser que yo diga que no, pues perfectamente dable, porque no me gusta el producto y se repite el fenómeno chileno, por así decir. Será una pérdida de tiempo y recursos lamentable. Yo sí quiero un producto positivo. ¿Pero por qué? ¿Por qué todo el mundo a sotto voce habla de lo que va a pasar? Es básicamente porque asumimos que la falta de cultura política y compromiso de algunos representantes políticos, no de todos, no hay que generalizar, harán que los plenos poderes se constituyan en un ajuste de cuentas. Así de simple. No está ni en la Constitución, no está en el Estatuto, no está en el dictamen, no está en ningún lado, pero parece que está inmerso en ciertas prácticas. Y me baso en hechos. Un grupo político cuyo líder públicamente ha dicho que quiere una constituyente. Por eso es que ven que la campaña es medio aguada, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Y quieren una constituyente porque quieren cesar al gobierno legal, constitucional y legítimamente constituido que está entrando en su 6º mes de mandato. Asimismo, funcionarias actuales de gobierno, cada vez que sale un dictamen de la Corte, le dicen, ya nos veremos en la constituyente. No sé qué nos vamos a ver, imagino que vamos a debatir su régimen de competencia, me imagino. Si tienen muchas, pocas, si unas son impracticables, el debate que se ha propuesto, si deben contener el control político, yo creo que no, pero para eso está la deliberación. Si debe ser una sala, es sujeto de debate, si debe mantenerse de forma independiente, si debe ser un TC, todo eso es importante porque hay que deliberar. Nosotros somos una sociedad no muy adepta al debate, ¿no? Nos gusta es imponer. No, simplemente porque algunas personas dicen que debe ser el espacio para imponer. Y eso sí puede generar una inestabilidad de carácter institucional, porque hay un Congreso en funciones del otro lado. Esto va a ser muy parecido al fenómeno del 97-98, donde había un Congreso Nacional y una Asamblea Constituyente, que también se declaró de plenos poderes en su sesión constitutiva, pero para hacer una nueva Constitución, no para estar nombrando, cesando, haciendo mandatos que decían que no podían ser impugnados, y después nos preguntamos qué fue lo que nos pasó, ¿no? ¿Cuáles fueron los problemas internacionales que nos causaron esas frases que eran propias de la dictadura? Que nadie puede impugnar nada, que son absolutamente válidas hasta que la voluntad de los caudillos así lo determine, no el ordenamiento jurídico. Va a ser el mismo fenómeno. Ojalá que haya la misma madurez política de los representantes. Porque en ese entonces, que no es historia muy vieja, no estoy hablando ni de Alfaro ni de García Moreno, quien estaba en el Congreso, había sido 3 veces presidente del Congreso Nacional, subsecretario, ministro de Gobierno y varias veces legislador, y quien estaba presidiendo el órgano constituyente había sido presidente de la República y su primer libro lo había escrito 32 años antes. Entonces espero y asumo que la representación política estará al mismo nivel histórico, por lo menos, de que espera el pueblo ecuatoriano. Entonces, entre esa manifestación, entre los ánimos refundacionales que van a tener que ser instrumentados en memes, van a tener que ser instrumentados en videos cortos, en no más de 1 minuto, porque es muy difícil electoralmente manejar temas tan abstractos como los principios constitucionales para llevarlos a una elección. Cuando al mismo tiempo que existen estos temores, hay la conflictividad propia de una democracia, porque la democracia es eso, conflicto. La democracia es administrar diferencias y el desafío de cómo encontrar los consensos. Decía que me parecía muy bien el tema de las 2/3 partes, porque si no es por las buenas, forzadamente tenemos que lograr que haya un consenso en los principios que nos van a regir como la sociedad. Si los constituyentes no se ponen de acuerdo en 2/3 partes en eso, significa que la Constitución no vale, significa que no va a poder ser refrendada por el pueblo en un proceso plebiscitario. Por eso es importante. Ojo que en el año 97 más del 90% de los artículos fueron aprobados por unanimidad entre la izquierda y la derecha, porque yo creo que en los principios que nos rigen como país, en los derechos fundamentales, no debería haber ninguna discordancia, por así decir. A lo mejor en el modelo de Estado y de gobierno puede haber, y qué bueno que así sea. Esos son los factores que hacen ruido y que podrían generar inestabilidad. Espero que eso no prospere,
que cada uno siga en su andarivel, que se dé un debate fuerte, enérgico, que las ideas se sobrepongan al respecto. Para mí eso será lo más importante y el gran ganador será la misma ciudadanía. Y quiero ser muy enfático en esto. No podemos estar supeditados a lo que disponga el poder político. Miren que no digo gobierno o asamblea, digo poder político, que significa mucho más que eso. Hablan de que no queremos, obviamente, una camisa de fuerza, ni tampoco un cambio de sastre, que haga un traje a la medida. Tengamos claro algo. El traje a la medida lo dispone el pueblo, los ciudadanos. Son ellos los que marcan las reglas, porque todo el proceso va a ser reglado y refrendado. Nada se va a escapar, inclusive la instrumentación de lo que se vaya a aprobar. No sé si copien el modelo de Montecristi, que dio 1 año de plazo para poder aprobar una serie de leyes orgánicas. Todo el proceso siempre será llevado a las urnas, nada se va a escapar. Lo único que no será en las urnas es si se le ocurre hacer mandatos constituyentes, que después no sabemos dónde diablos insertarlos, como los actuales que los pusieron como leyes orgánicas, porque no sabían en dónde diablos encasillarlos, por así decir. Así que es importante que nosotros, los ciudadanos, sepamos que nosotros ponemos las reglas dentro de un ordenamiento jurídico. Y en ese ejercicio, algo de lectura comprensiva para cualquiera. Leamos bien lo que dice la banda, ¿no? Es mi poder en la Constitución, no la Constitución en mi poder. Así de simple. Y por eso, en los próximos días, tomemos mayor conciencia de que queremos un cambio, sí. Yo quiero abrir esa puerta del cambio. Un cambio que se genere con ética, no con épica barata. ¿Ah? Yo quiero una lucha de ideas, no una guerra de algoritmos para el sistema levantarlo. Y ustedes saben cómo funciona esto, de los dos extremos, ¿no? Para incitar, para crear carreras de la nada a través de algoritmos. Quiero que nos unamos a través de causas, sí, causas que movilicen y unan, no recurrir a taras que dividen e inmovilizan. Eso va a ser lo más importante de este proceso y, como siempre, ustedes, los ciudadanos, no el poder, tendrán la última palabra. Señoras y señores, muchas gracias.